Nada, en primer lugar, dar las buenas tardes a todos los oyentes, que, en fin, habéis decidido pasar un rato en esta última, posiblemente creo que es la última presentación del GER Joven, que en primer lugar lo que tengo que hacer es agradecer la idea que habéis llevado adelante con este tipo de webinars o de presentaciones. Creo que son muy interesantes, muy importantes para vosotros desde el punto de vista de adjuntos jóvenes o de residentes jóvenes. Hoy el tema, y además no me quiero enrollar demasiado, aparte del agradecimiento, y creo que es un tema que debería de seguir para después del verano, seguir con nuevos temas. Entonces quería agradecer, lógicamente, la idea. Segundo, la invitación por parte de los organizadores. Y bueno, hoy el tema que tenemos encima de la mesa o o delante de la pantalla son los tumores vertebrales. Dos grupos, que es lo que creo que tanto el doctor Andrés Silva va a hacer. Él es neurocirujano, trabaja en la Fundación Jiménez Díaz y nos va a hacer una primera presentación sobre lo que sería un tema candente, muy a diario, en cualquier unidad de columna, que a la hora de tener que resolver la compresión metastásica en tumores verdaderamente frecuentes, y hará una exposición creo que bastante interesante. A continuación tenemos un periodo de preguntas que os rogaría a todos los oyentes que a través del chat podáis hacer estas preguntas. Y en la segunda parte, el doctor Juan Salom, del Hospital Vallebrón, el residente R4, ya casi R5, a unos pocos días, nos va a hacer un poco el otro aspecto de la cirugía tumoral a nivel vertebral, con un caso creo que muy bien seleccionado para poder tener la presencia y el conocimiento de lo que en un momento dado puede ser la labor multidisciplinar a la hora del manejo de este tipo de patología y de este tipo de paciente. Creo que es muy interesante. Entonces, si os parece, y no vamos a dilatarnos más en el tiempo, Andrés, además tuve la ocasión de disfrutar de su compañía durante 3 meses en Valencia y fue un verdadero placer y orgullo, y desde aquí te mando recuerdos de todo el grupo de aquí del Hospital Doctor Peset, de la unidad de columna. Andrés, cuando quieras Muchas empiezas. gracias, Tony. Muchas gracias, es muy amable tu presentación y por tu introducción y brevemente darte un especial agradecimiento por apoyarnos a los jóvenes que estamos emprendiendo este camino en la cirugía de columna. Contar con maestros de tu calibre creo que es una suerte tremenda y nada, un honor tenerte aquí de invitado experto y doy comienzo sin más dilatación a la presentación, ¿vale? Como bien comentaba Tony, voy a poner aquí, vale. ¿Se está viendo bien? ¿Se aprecia la presentación? Ahora mismo, ahora. Ahora, ¿verdad? Ahora. Sí. Perfecto. Como bien decía Tony, es esta última presentación del bloque de tumores del grupo GERJoven. Y yo daré inicio un poco a la charla comentando efectivamente una entidad que cada vez es más frecuente, cada vez es un problema que se presenta en nuestros hospitales y que creo que el manejo de esto es fundamental tenerlo bastante claro, o al menos las recomendaciones que aquí planteo para llevar a cabo. Como un breve repaso, muy breve, no quiero dilatarme en temas teóricos muy pesados, me voy a enfocar luego más en el caso clínico, en la parte práctica, pero recordar que el tema de las metástasis vertebrales a nivel espinal es un problema que hoy en día vemos con una alta frecuencia. Se estima un aproximado un 20% de los pacientes que padecen cualquier tipo de cáncer pues llegan a tener metástasis vertebrales, y dentro de este 20%, pues entre el 5 y el 10% llegan a desarrollar a lo largo o en algún momento de su enfermedad oncológica una compresión medular, ¿no? En mayor o en menor grado. ¿Qué sucede hoy en día con los avances de los tratamientos oncológicos? Pues los pacientes con cáncer duran más, es una realidad tremenda, afortunadamente. Son pacientes con mayor supervivencia y, por tanto, la magnitud de presentación de metástasis vertebrales es un problema que está cada vez en aumento, en un crecimiento notorio a nivel exponencial. Y por último, ciertamente en la gran mayoría de los casos, el tratamiento de las metástasis vertebrales espinales
se estilan de un enfoque paliativo, no le curamos la enfermedad al paciente, pero si hacemos bien las cosas y el paciente lleva a cabo tratamientos oncológicos que hoy en día están demostrando resultados muy prometedores, sí que le aportamos una calidad de vida y un beneficio al paciente con mayor periodos libres de enfermedad y de supervivencia. Por tanto, creo que la actitud que a veces podamos tener de desestimar o darle una poca importancia o da igual que este paciente se opere o no se opere, creo que no es así porque sí que se han conseguido resultados tremendos. Como breves pinceladas, creo también que hay 4 factores que en la actualidad han tenido o han generado un cambio en el paradigma de las cirugías de metástasis vertebrales. Yo creo que los avances en la precisión y en los equipos de los radioterapeutas, de la radiocirugía estereotáctica, es un rol fundamental en estas, como tratamientos ayudantes en estas patologías, así como los avances en la cirugía mínimamente invasiva, que traduce lo que bien conocemos de menor estancia hospitalaria, menor dolor postoperatorio, heridas no tan grandes, menor riesgo de infecciones y un pronto inicio de los tratamientos oncológicos complementarios que ayudan a que cuanto antes el paciente pueda empezar, ¿no? Como tercer punto, yo creo que la estandarización en el manejo de esta patología, ya a raíz en especial de la clasificación del CINS en cuanto al concepto de inestabilidad, ha cambiado mucho el enfoque que se le ha dado a la cirugía de columnas, de fijación o no fijación. Y por último, lo que hablaba, ¿no? Estas terapias target oncológicas que han cambiado el rumbo de los pacientes con cáncer. Dicho esto, pues entramos ya al caso clínico. Esto se presentó en mi hospital, tenía yo pues un par de meses de adjunto, yo llevo 2 años de haber culminado la residencia y pues me llega un paciente de 73 años con únicos antecedentes de hipertensión, hernia crural, y se había operado en otro centro en el año 2021 una neoplasia renal izquierda que le hacen una nefrectomía parcial con un control de enfermedad a lo largo de 2 años hasta que se localiza a nivel de la grasa perirrenal y de las glándulas adrenales algún tipo de foco de captación que lo dan como progresión locorregional. De resto, el paciente estaba pues, en su tratamiento oncológico intermitente y con una buena calidad de vida. Y presenta con 2 semanas de evolución pues, una paraparesia progresiva de predominio derecho, con alteración sensitiva en especial de la propiocepción y un dolor dorsal de fuerte intensidad, punta de dedo, lo refería como se le clavaba algo punzante, ¿no? En todo el centro de la región dorsal. No presentaba alteraciones de esfínteres y a la exploración neurológica pues nos encontramos con un balance de 3/5 en todos los grupos musculares de pierna derecha y de 4 menos en pierna izquierda, con un nivel sensitivo aproximado dorsal de T10, ¿no? Y el dolor a la palpación de las apófisis espinosas. En estos casos, a nosotros, una vez nos avisan de esto, un paciente con un antecedente de una neoplasia en otra parte del cuerpo y te viene con focalidad neurológica y dolor en la columna, pues lógicamente saltan las alarmas de compresión medular metastásica, ¿no? Como primera alternativa. Con lo cual se pide de urgencia, disponemos de resonancia para hacer de forma urgente el estudio, donde vemos pues una lesión centrada a nivel T8 de una masa pues un poco heterogénea, abigarrada, con una alta captación de contraste, que se ve que pues deforma todo lo que es el canal raquídeo, desplaza la médula hacia el lado izquierdo, se come el pedículo de esta vértebra, incluso llega hasta 1/3 del cuerpo vertebral y que lógicamente la primera sospecha es de que se trate de una entidad metastásica. Complementamos el estudio un poco en simultáneo, se hace la resonancia, se pauta tratamiento del paciente y simultáneamente activamos una especie de código para avanzar lo más rápido posible en el resto de estudio de extensión de estos pacientes, complementando esta resonancia con un TAC de columna completa y un TAC tóraco-abdominopélvico,
donde se observa la masa compatible con metástasis a nivel dorsal en T8, sin otras alteraciones en otras zonas del cuerpo, excepto un nódulo que dan como indeterminado a nivel del mediastino. Pues con estos hallazgos, nosotros lo que tratamos de hacer es estandarizar el manejo de estos pacientes con una serie de pasos que vamos cumplimentando de cara a plantear cuál va a ser el mejor manejo. Lo primero, un paciente, la edad, comorbilidades asociadas. Como saben, no es lo mismo operar a pacientes jóvenes con menos riesgos anestésicos, quirúrgicos y comorbilidades sobreañadidas. La calidad de vida de este paciente. Nos gusta mucho el Karnofsky Performance Status, el KPS del paciente a nivel de funcionalidad, qué tan independiente puede ser en sus actividades cotidianas. 3, si se cuenta con un diagnóstico oncológico previo, saber el tipo del cáncer, si está en tratamiento oncológico al momento actual y en conjunto con el oncólogo pues tener una predicción del pronóstico y respuesta a los tratamientos de hoy en día. En cuarto, la situación neurológica. Es fundamental la cronología de los síntomas, ya que no es lo mismo una compresión medular que logramos detectar en cuestión de horas a una situación neurológica que a lo mejor lleve semanas de evolución y que probablemente el pronóstico funcional y neurológico de este paciente sea peor. También nos gusta tener el parámetro objetivo con la clasificación de ASIA, de lesión medular. Es verdad que se tiende a usar más a nivel de pacientes con traumatismo, pero creo que aporta también a nivel de pronóstico funcional la capacidad de recuperación que puedan tener estos pacientes. Las pruebas de imagen indispensables, creo que estamos de acuerdo en que el TAC de columna completa y resonancia de columna completa para valorar no solo si existe una lesión o si hay múltiples a lo largo de la columna, y pues el estadiaje de los parámetros tan importantes como lo es el de la estabilidad con el SINS score. Adicionalmente al de la estabilidad del SINS score, que tiene una importancia claramente notoria, hay una clasificación que nos habla un poco del grado de compresión a nivel del canal raquídeo que tienen las metástasis, y es un tío que ha hecho esta clasificación, Bilski. Ya hace yo creo que 10 o 15 años que habrá creado esta clasificación, que lo va de 0 a 3 en función de la severidad y compromiso del canal, ¿no? Siendo 0, pues que se ubique solo a nivel del hueso, del 1A que haya pues un contacto a nivel epidural pero sin deformar el saco tecal, pues 1B, pues donde hay deformidad del saco tecal pero sin causar una impronta sobre la médula, y bueno, así va avanzando, ¿no? Que deforma saco tecal el 1C, deforma la médula pero no hay una compresión franca, hasta llegar al 3, que claramente es la compresión más severa y donde no se ve líquido cefalorraquídeo alrededor. Esto también complementa un poco y va enfocado más a nivel, lógicamente a nivel quirúrgico en cuanto a planificación de dónde pueda estar mayor grado de compresión de un lado u otro, pero también le aporta mucha utilidad a los compañeros radioterapeutas, porque probablemente jueguen un rol como tratamiento oncológico adyuvante, lo más seguro, ¿no? Tras una eventual cirugía, pues ello de cara a planificaciones de radioterapia, pues se hizo un poco este esquema que es en cortes axiales de resonancia en secuencia T2. El SINS, que lo conocemos todos perfectamente, este sistema que nos permite clasificar que el proceso neoplásico tenga o no determinada inestabilidad. Sabemos que es una clasificación que va del 1 al 18 y como siempre ocurre en este tipo de casos, y coincidirán conmigo, la mayoría de nuestros pacientes siempre están en esta clasificación intermedia, en esta potencialmente inestable, en este punto intermedio, donde pues siempre está la duda, oye, hay que fijar, no hay que fijar, solo descomprimo, etcétera. Pero bueno, creo que de forma conjunta, tanto con la clasificación de Bilski de compresión epidural, en la clasificación y el score de SINS, con esas dos herramientas a nivel radiológico nos podemos ya trazar perfectamente cuál va a ser el mejor método y si requiere o no fijación al paciente. Y por último, otro de los marcadores que nos gusta también de cara a plantear pues, qué periodo de supervivencia puedan tener los pacientes oncológicos, está una escala que es muy antigua. Esta es la modificada, que es
digamos que creo que tendrá unos 20 años y que creo que aporta muchísima utilidad en la actualidad de cara a plantear, pues, qué tan agresivo se puede ser con el tratamiento quirúrgico del paciente, si entre comillas, pues merece la pena el esfuerzo de ir a por más, porque hay procesos oncológicos que tienen pues una supervivencia de más de un año, de año y medio, y que sin duda son para los pacientes a los que vale la pena darlo todo, y si hay que fijar múltiples segmentos se fijan, porque sabemos que va a aportar un beneficio en la calidad de vida de estos pacientes oncológicos. Y por último, el tema de la radiosensibilidad o radioresistencia es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tratamiento quirúrgico en un tumor hemato-oncológico, que sabemos que responden muy bien, como puede ser un linfoma, un mieloma múltiple, un plasmocitoma, responden excelentemente bien a la radioterapia, pues probablemente no es el mismo manejo que una metástasis por un carcinoma de células renales, de células claras o de un sarcoma, porque lógicamente la radioresistencia de estos procesos oncológicos hacen que la cirugía por nuestra parte sea más, entre comillas, agresiva en la resección tumoral máxima posible, si no se puede quitar entera, pues la máxima posible, con liberación de la médula espinal para que pueda recibir el tratamiento radioterápico con mayor seguridad. Entonces, este artículo publicado por el grupo de Weill Cornell también nos gusta mucho porque, o al menos a mí me gusta mucho, porque plantea un algoritmo de trabajo bastante práctico y muy coherente, donde podemos combinar un poco las diferentes opciones de tratamiento quirúrgico que tenemos, ¿vale? Volviendo al caso, dicho ya un poco el paso a paso que nos gusta seguir, el estadiaje y esta planificación, volvemos a nuestro paciente, que es un varón de 73 años con un Karnofsky de 90, es bastante independiente. Finalmente conseguimos informes del centro donde fue operado y esa cirugía renal que tuvo se trata de un carcinoma de células claras, con lo cual ya entramos en el área de tumores de respuesta indeterminada o desfavorable a la radioterapia. A nivel neurológico comentamos una paraparesia bilateral de predominio derecho con 3/5, con un trastorno sensitivo. A nivel radiológico, con una compresión grado 3 de la clasificación de Bilski, lo cual entra en una compresión de alto grado a nivel epidural. Un SINS de 10, donde nos habla de que es una lesión que está causando una inestabilidad potencial de ese segmento, y con una escala modificada de Tokuhashi de 10 puntos, donde nos habla pues que con estos datos recogidos del paciente tiene más de 6 meses de supervivencia. Creo que sin duda pues es un paciente para plantear un tratamiento y buscar el beneficio del mismo. El algoritmo que plantean los grupos de Oncology del Weill Cornell, que es el famoso protocolo NOMS, valora lo que son pues 4 aspectos fundamentales del paciente, que es la afectación neurológica, el proceso oncológico, la estabilidad mecánica y la respuesta sistémica a los tratamientos oncológicos, ¿no? De ahí las siglas NOMS. Entonces, si pasamos a valorar a nuestro paciente en el ámbito neurológico, vemos que es una compresión de alto grado, ¿vale? Es un Bilski 3. Entra, pues vamos siguiendo el diagrama, entra en el aspecto de que va a necesitar cirugía porque se asocia a un proceso oncológico radioresistente, que es el carcinoma de células claras como antecedente, con lo cual nos hace que nos inclinemos por ese lado. Ya por allí hay indicación como mínimo de una cirugía de separación. Si más allá seguimos en el aspecto biomecánico, tiene un SINS de 10, un segmento potencialmente inestable, pues requiere estabilización, con lo cual ya esta cirugía de separación estaría añadida una fijación como mínimo. Y por último, los oncólogos nos hacen saber que la situación sistémica del paciente le hace candidato a recibir tratamientos oncológicos activos, tanto a nivel de oncología médica como a nivel de radioterapia, con lo cual tenemos todos los OK y la luz verde para llevar a cabo
el tratamiento que más nos pareció conveniente. ¿Qué me planteé yo? Pues realicé una fijación dorsal percutánea y con un mini open. Hice una fijación con tornillos transpediculares navegados en T7 y en T9. Y en el centro hice la incisión para hacer no solo cirugía de separación, sino que me planteé hacer pues tumorectomía, lo máximo que pude resecar, para buscar pues una respuesta favorable de la radioterapia. Es un procedimiento que nosotros de rutina lo hacemos con monitorización neurofisiológica y con un TAC intraoperatorio de comprobación de la colocación de los tornillos transpediculares. Fue un procedimiento con una duración de 110 minutos y con un sangrado pues, relativamente escaso, menores a 100 mililitros de sangre, y con un control de hemoglobina pues, previo a la cirugía de 13,2 y posoperatorio con 12,6. Este fue el procedimiento que hicimos. Lamento que la imagen no sea tan buena, fue la que pude conseguir. Y aquí les planteo un poco lo que fue el resultado posoperatorio a nivel de resonancia de la intervención. Vemos la colocación de los tornillos transpediculares. La tumorectomía que logramos hacer fue bastante amplia, excepto la zona que estaba adherida a la pleura, que para evitar lesión iatrogénica, pues simplemente hicimos un raspado de esa pleura que estaba engrosada, pero no pudimos retirar ese engrosamiento que había, ¿no? Y en la comparativa un poco del resultado radiológico, pues es este, ¿no? Que logramos quitar pues todo ese componente tumoral, incluso la parte que se metía al cuerpo vertebral, y complementado con la fijación. Este paciente tuvo una mejoría neurológica a pesar de que tenía 15 días de evolución con los síntomas. Fue dado de alta con una fuerza y un balance muscular de 4 más en ambos miembros inferiores, y el cual, pues, al iniciar la rehabilitación y al mes de la cirugía, pues ya pasa a tener una fuerza conservada, con resolución del trastorno sensitivo. Las pequeñas heridas del abordaje mini-open y percutáneo cicatrizaron correctamente, no hubo complicaciones infecciosas, y el paciente pudo iniciar la radioterapia al mes de la cirugía, ¿vale? Bueno, allí especifico un poco las dosis y demás, con muy buena tolerancia, al igual que la quimioterapia. Es decir, que esos parámetros del algoritmo NOMS que nos prometieron que iban a cumplir, así ha sido. Este procedimiento lo realicé en octubre del 2023, el paciente está vivo en la actualidad, le vi en consulta hace unos meses, está haciendo su vida con bastante normalidad, y en el último estudio de seguimiento que se le ha hecho, pues de momento no hay nuevas recidivas ni aparición de metástasis a nivel vertebral ni en la zona tratada. Sí que han detectado una masa en la pared abdominal izquierda que están haciendo seguimiento los cirujanos generales, y creo que se la iban a extirpar en breve, ¿no? Que puede que se trate de un implante peritoneal de la metástasis. En retrospectiva, que siempre me gusta analizar los casos, una vez incluso operados, me hago las preguntas: ¿qué pude haber hecho distinto? ¿Qué pude haber hecho mejor? A pesar de que el resultado clínico y radiológico ha sido favorable, yo al menos lo recomiendo. Creo que forma parte de un aprendizaje importante el ver hacia atrás un poco las decisiones que hemos tomado, cómo fue los hallazgos intraoperatorios, si fueron bien decisiones que se tomaron. Y yo creo que en retrospectiva y con los datos que hoy en día tenemos, creo que la fijación con tornillos de carbono en los pacientes oncológicos debería ser la norma, no la excepción. Está más que demostrado en la literatura actual el beneficio tanto a nivel de recibir el tratamiento radioterápico, donde se permite una mejor planificación por parte del radioterapeuta sin artefactos de imagen, y aparte en el seguimiento radiológico de estos pacientes tiene mejor tasa de detectar recidivas precoces de metástasis. ¿Por qué? Claramente el titanio versus el carbono a nivel radiológico es notorio, ¿no? Como sabéis, la diferencia.
¿Qué otra cosa me pregunté? Me quedé yo un poco con eso en medio. Oye, esa zona de cuerpo vertebral que estaba afectada por el tumor, debí terminar de fresar un poco ese cuerpo y meter un cilindro, dar un poco más de fortaleza a esa construcción. Pues probablemente debía hacerlo. Un cilindro de PIC probablemente hubiese sido beneficioso. Como dije, esto estaba empezando yo de adjunto, siempre los temores y demás, creo que eso me frenaron, pero creo que en retrospectiva, si tuviera un caso similar, sin duda me plantearía la corpectomía intralesional. Y por último, que creo que lo olvidé comentarlo, el paciente tenía en otra vértebra, sin afectación del canal ni nada, una imagen sugestiva a nivel del cuerpo vertebral, era pequeño, de metástasis. No fue tratada, la trataron con radioterapia únicamente, pero es verdad que hoy en día hay técnicas que se pueden hacer como con radiofrecuencia dentro del cuerpo vertebral. No sé si alguno tiene experiencia en ello y quiera comentarlo. Y bueno, es el enfoque un poco que le di en retrospectiva a mi caso. Vale. No sé si tienen algunas preguntas, algún comentario por parte de Juan, de Tony, que quieran. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Caso muy interesante, además de los que, como tú comentabas, de los de tener que abordar todos los días. Y hay una pregunta en el chat de Carmen Torrejón, que lo que te pregunta es si se hizo algún tipo de embolización previa, puesto que el tumor renal suele ser muy sangrante y sorprendentemente las cifras que has dado de sangrado han sido muy pequeñas. Sí, no hubo necesidad de plantear embolización previa. Afortunadamente, la resección del tumor con coagulación bipolar, es verdad que usamos la bipolar relativamente alto. En los tumores me gusta tenerla en 50, 55 de unidades. Utilizamos bipolares eh, de microcirugía de pata gorda y la verdad es que el sangrado no fue especialmente llamativo. Ciertamente sí se reporta que este tipo de metástasis, al igual que las de tiroides y demás, son muy sangrantes. Afortunadamente esta tuvo un comportamiento con un sangrado moderado. No era especialmente grande tampoco, como veis en la imagen. Creo que eso también fue beneficioso para el resultado. Con respecto a lo que estabas comentando de estas últimas cuestiones que te hacías, yo creo que son muy interesantes. En primer lugar, creo que es de las cuestiones que hoy en día, además, una de las circunstancias que todos tenéis que tener en cuenta es que la particularidad que tienen los pacientes desde el punto de vista oncológico es el tiempo, que va en contra por progresión de la enfermedad. Con lo cual, en el momento que se decide hacer un procedimiento de cirugía, que yo creo que lo has hecho muy bien, fenomenal, yo, por las preguntas que tú preguntabas, dos consideraciones. Si hago una cirugía corta, la porción anterior tiene que estar estable. Ahí tienes un 50% del cuerpo vertebral más, calculo yo, de afectación, más todo el arco posterior, etcétera. Entonces, no cuesta nada acabar de limpiar el cuerpo vertebral y, como muy bien has señalado, hacer un apuntalado anterior, con lo cual puedes hacer una cirugía corta desde el punto de vista posterior. Y además, totalmente de acuerdo, y nuestra experiencia ya de que llevamos bastantes casos con cirugía de fibra de carbono, a los compañeros de radiología oncológica, radioterapeuta, bueno, es otro nivel. Con lo cual, si haces una cirugía en el sentido de sin reconstrucción anterior, bueno, pues a lo mejor tienes que hacer una establección un poco más larga. La segunda circunstancia es lo que estábamos comentando. Luego va progresando y si desafortunadamente hay una alteración de lo que es el cuerpo vertebral, si te fracasa y ha llevado a radioterapia, la segunda parte puede ser más complicada y eso hay que tenerlo en consideración. A ver si hay alguna pregunta más en el chat. Sí. Hacer una... Carmen Torrejón también te vuelve a preguntar que cuándo decidirías hacer una reconstrucción anterior. Volumen de cuerpo vertebral, calidad de hueso. Sí, yo en este caso, como digo, en retrospectiva, sin duda, al día de hoy hago una construcción anterior segurísimo, con una caja de PIC, un cilindro de PIC, para favorecer lo que hablamos a nivel del artefacto en los estudios de imagen. Ya un paciente que tenga una inestabilidad con el score de SIMS y que dentro de esa inestabilidad está involucrado el que haya más del 50% de afectación del cuerpo vertebral, yo sin duda al día de hoy me ha quedado de aprendizaje y haría reconstrucción anterior seguro. No sé, Tony, si tú plantearías algo distinto, pero yo creo que seguro sí. Ya luego en mayor medida vemos si hay que ir 2 niveles para arriba, 2 niveles para abajo,
pero con una afectación de más del 50% del cuerpo y con un SINS ya de potencialmente inestable en adelante, no me lo plantearía dos veces. Yo la recomendación que te diría de hacer es, estás allí, ¿qué te cuesta quitar el resto de tumor? No te cuesta nada. Y estás hecho el abordaje, estás en la zona, quita el máximo de tumor posible y más si estás en una situación favorable de no un gran sangrado, haces la reconstrucción con algunos sistemas que hay de fibra de carbono PIC que tienes el mismo material que va a favorecer muy mucho el manejo por parte de los compañeros y yo creo que eso hay que tenerlo en consideración. No cuesta nada en ese momento y se hace. O incluso en algún momento, como antiguamente se hacía, con una caja con cemento, en casos muy, muy limitados. Si no tienes y no dispones de algo para hacer la reconstrucción. Pero yo creo que es una buena recomendación el hacerlo. Y desde luego, una pregunta que te iba a hacer. En estos casos, ¿vosotros en algún momento consideráis el hacer resecciones en bloque? ¿Tenéis alguna indicación de hacer resecciones en bloque en metástasis únicas? Y con esto vamos a ir terminando, que tenemos que darle paso a Juan. Sí, yo creo que en los casos donde hay evidencia en el estudio radiológico del paciente de una meta única, la resección, la vertebrectomía, yo creo que sí que está claramente indicado, sobre todo por lo que hablábamos al inicio de estos avances en los tratamientos oncológicos, porque es que puede, por eso al inicio cuando hablé que casi todas las metástasis vertebrales, la cirugía es paliativa, porque no curamos, creo que hay casos muy puntuales que, como estos de lesiones únicas en la vértebra, de tumores radiosensibles y con buenas respuestas a las terapias target oncológicas, donde vale la pena el hacer la vertebrectomía de esa lesión. Lógicamente son cirugías que requieren de experiencia y demás. Yo estoy empezando en este gremio. Al día de hoy no he hecho mi propia vertebrectomía actual, pero creo que la indicación, al menos tenerla clara, es fundamental. Ahí en nuestra experiencia son muchas veces los oncólogos lo que después del estudio del paciente marcan esa situación. Y por los subtipos de tumores, tanto de mama como de otras ubicaciones, los renales sobre todo, algunos tiroideos, sarcomas a veces por metástasis de leiomiosarcomas uterinos, etcétera, y puede haber alguna indicación. Y al final localmente la enfermedad puede estar mejor controlada. Pero vamos, hay mucha discusión porque además con el tema de la radioterapia, que creo que son dos elementos que no se pelean entre sí y que son totalmente complementarios. Bien, si os parece, no veo que haya ninguna pregunta más en el chat y vamos a darle paso a Juan Salom del Hospital Vallebrón, residente de R4, Perfecto. como decía antes, para que nos exponga su caso. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. A vosotros. Perfecto, muchas gracias, Tony. Aprovechar para simplemente, antes de empezar la presentación, agradecer al doctor Antonio Martín Benyoc por su compañía y por su experiencia en esta charla, y al doctor Ramírez de mi hospital, de quien es el caso que voy a presentar, y por su ayuda en la configuración de esta presentación. Bueno, rápidamente hablamos del caso número 2. Es un varón joven de 30 años y antecedentes patológicos de interés, quien consulta por un cuadro de dolor lumbar bajo, y que en las pruebas de este dolor lumbar encuentran en la radiografía una lesión o una masa, lesión lítica a nivel del sacro. En su hospital de referencia le realizan las primeras pruebas de extensión, un TAC, una resonancia magnética local, y encuentran una lesión lítica a nivel del hemisacro izquierdo. Deciden biopsiarla y les es positivo para un tumor de células gigantes. Ante esto, deciden pedir o solicitar una segunda opinión en el Hospital Universitario Valdebrón, y se presenta el caso en el Comité Semanal de Sarcomas Musculoesqueléticos. Esta es la radiografía inicial del paciente. Como pueden ver, pues hay una desestructuración del hemisacro izquierdo, la porción inferior. Parece ser que es una lesión que engloba los forámenes sacros inferiores. También parece que no estuviera afectada la articulación sacroiliaca izquierda. Y aquí en la radiografía pues sí que es una lesión lítica, que, bueno, algo de esclerosis y con algo de insuflación de las corticales. Esta es la resonancia magnética que se hizo en su hospital de referencia, donde vemos ya una tumoración que nace desde el cuerpo de S4, se extiende hacia la parte
o sea, parte superior del sacro llega hasta S3, también hacia la parte inferior tiene un componente de partes blandas presacro, relativamente tamaño moderado, unos 3 por 6 por 6, y que aquí podemos ver esta relación más estrecha con los forámenes sacros, sobre todo los inferiores S4, S5, como los oblitera, y llega hasta S2, sobre todo izquierdo, que no lo llega a obliterar, pero sí que lo rodea en la porción más inferior y porción más lateral. Aquí tampoco pareciera que llegara a sobrepasar la articulación sacroiliaca. Ese es el TAC del paciente, donde se ve esta lesión de un patrón mixto, lesión ósea, y nos permite delimitar mejor hasta dónde llega el tumor en cuanto a la afectación de los forámenes sacros. Si vemos que los dos S3 están prácticamente englobados, pero los S2 se podrían de pronto salvar porque no los alcanza a englobar del todo. Y aquí sí que vemos que las articulaciones, sobre todo la sacroiliaca izquierda, no llega a ser del todo afectada. O sea, toca una parte de la porción del S2 izquierdo, pero sin llegar a superar todo el ala sacra. Entonces, rápidamente, para recordar sobre los tumores primarios del raquis, realmente, como hemos hablado antes, lo más frecuente son las metástasis, y los tumores primarios del raquis suelen ser poco frecuentes. Si tuviéramos que ser más puristas, lo más frecuente es el mieloma múltiple, pero al ser un tumor hematológico y que el tratamiento principalmente es médico, pues se suele dejar un poco de lado, aunque es muy frecuente. Y cuando hablamos de tumores primarios, sin duda lo más frecuente son los tumores benignos. No obstante, los tumores malignos, aunque son solo el 5% de estos, pues el diagnóstico tardío pues, tiene un impacto importante en la supervivencia del paciente, y de ahí la importancia de poder estar al tanto y diagnosticarlos. En cuanto al diagnóstico, pues realmente la clínica de esos tumores es muy inespecífica. Lo más frecuente es el dolor axial. Es un dolor característico que tiene que hacernos llamar la atención, tener presentes esas red flags, un dolor insidioso, un dolor progresivo, sin características mecánicas, a veces nocturno. Para algunos hay déficits neurológicos, en otros suelen asociarse a síntomas B, pero no siempre. Y como hemos visto antes, para el caso de cáncer a nivel de la columna, las imágenes que debemos de tener a mano para evaluarlas es la resonancia magnética con contraste, que sería algo estándar, que nos permite determinar la afectación de las estructuras neurológicas y el componente de partes blandas, y sobre todo el TAC, pues para ver la afectación ósea y la necesidad de, bueno, la inestabilización que se pueda generar a nivel de la columna. Ya están los estudios de extensión que más o menos hay una gran variedad, pero es para valorar la distribución de este tumor a lo largo del cuerpo, la diseminación, por así decirlo. Hay diferentes herramientas, y según cada tumor, cada centro, pues desde la radiografía tórax hasta el body tag o el PET tag, para diferenciar procesos infecciosos de procesos neoplásicos, o la gamografía ósea para ver si hay metástasis en el resto del esqueleto. Bueno, para entender el manejo de los tumores primarios en la columna, debemos entender y enlazando esto con el caso, que el tratamiento de estos tumores realmente comienza en el comité multidisciplinar. Y esto fue lo que se hizo en este caso, ¿no? Se presentó el caso en el comité semana que se realiza en el centro. Se enviaron las láminas de la biopsia del hospital de referencia, junto con el bloque de parafina también, para revisar la biopsia de nuevo, hacer las pruebas de inmunohistoquímica, y resultó ser un osteosarcoma. Y claro, ahora ¿qué se hace, no? Entonces, una vez se tiene el diagnóstico molecular e histológico, pues el siguiente paso para manejar estos tumores es iniciar la estadificación, ¿no? Determinarnos en qué estadio, tanto local como sistémico, se encuentra el paciente, y una vez lo tenemos estadificado, podemos establecer una estrategia terapéutica. Para ello es muy importante resaltar el papel de la biopsia. Si bien es cierto que ese tumor ya venía biopsiado de fuera, cuando tenemos un diagnóstico de un tumor primario de la columna, tenemos que pensar que finalmente una sospecha del tumor primario de la columna, el diagnóstico va a ser histológico. Esta biopsia es importante tener la capacidad de poder planificarla eh, y realizarse en el mismo centro donde se va a realizar la cirugía. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que cuando se realiza por gente con experiencia, cuando se realiza
guiada por técnicas de imagen, como puede ser el TAC, se puede aumentar la rentabilidad de esta prueba. Se puede detectar cuál es la zona del tumor con más viabilidad, con menos necrosis, y también es una decisión que se tiene que consensuar con el cirujano, porque posteriormente en la cirugía oncológica se debe resecar el cono de biopsia, el trayecto de biopsia en el abordaje para evitar la contaminación de este trayecto. Nada asociado a una imagen de un artículo donde señalaba esta importancia, donde se hicieron posteriormente revisiones de diferentes conos de biopsia y se veía en esta, por ejemplo, en osteosarcoma, cómo lo llegaba a contaminar. Añadiendo a esto, este es otro artículo donde se hizo un metaanálisis de casi 4.000 pacientes, donde se evaluaba esta rentabilidad de la biopsia diagnóstica guiada por TAC y se vio que efectivamente sí mejoraba el rendimiento diagnóstico, mejoraba la precisión diagnóstica, disminuía la tasa de complicaciones sin que hubiera diferencias en las diferentes localizaciones del raquis. Y sin duda el hecho de que un operador con experiencia era fundamental para maximizar este rendimiento de la prueba. Eh, Muy bien, una vez hablado de este diagnóstico histológico, tenemos que pasar al estadiaje oncológico del tumor para ver qué estrategia quirúrgica debemos aplicar. Y clásicamente el sistema que se ha utilizado para estadiar los tumores en el aparato musculoesquelético es el sistema de Ennecke. Se basa en tres características principalmente: el grado histológico, la extensión del tumor a nivel compartimental y la presencia no de metástasis. Esto es importante porque el estadio que presenta está relacionado con el pronóstico y con los procedimientos quirúrgicos a realizar para obtener unos márgenes libres del tumor. Sin embargo, esto a nivel de raquis presenta cierta limitación debido a que no tiene en cuenta el compartimento peridural. Eh, Antes de seguir en la estadificación, quería poner esta diapositiva rápidamente para hacer un hincapié en la importancia de los márgenes quirúrgicos. Eh, Sin duda, lo ideal sería hacer una exéresis radical de todo el compartimento, pero esto en la cirugía columnar a veces es imposible. Solamente en el caso que tengamos un tumor primario aislado dentro del cuerpo vertebral sería posible. Entonces, lo que se suele hacer es ir a buscar una resección amplia, pero que en muchos casos, debido a la estrecha relación con estructuras nobles, ya sea los elementos neurológicos o los grandes vasos a nivel anterior o elementos intrapélvicos, pues se acaba teniendo que hacer una resección marginal que de pronto no coge el tumor, pero sí algo de la cápsula. Y esto, pues, sobre todo cuando son tumores que están en contacto con la dura, que aquí tendríamos que considerar todo el espacio epidural como contaminado. Y cuando tenemos tumores, en el caso nuestro, en el sacro, que están en contacto con el recto, el mesorrecto, y que obligaría también a una cirugía mucho más comórbida a resecar partes del intestino. Volviendo al estadaje y a la adaptación del estadaje quirúrgico a nivel del raquis, pues surge esta clasificación de Weisstein y Boriani, que lo que realiza lo que ayuda es a estandarizar la planificación quirúrgica de estos tumores, dividiendo el cuerpo vertebral en un plano axial, en 12 radios en sentido antihorario y en 5 capas tisulares de forma concéntrica hasta el espacio intradural. A partir de estas divisiones, pues se generan ciertas recomendaciones sobre los procedimientos que se pueden realizar para obtener esta resección en bloque del tumor. Y esto lo podemos ver reflejado en esta imagen. Estas son diferentes propuestas que, dependiendo de la localización del tumor, eh, se puede realizar uno u otro abordaje diferente o procedimientos donde básicamente lo que se pretende aquí es encontrar una ventana de tejido sano en la vértebra. Esta ventana se podría resecar de forma piecemeal, que bueno, básicamente es a trozos, y a partir de esta ventana liberar el anillo vertebral alrededor de los elementos neurológicos, luego realizar los separamientos respectivos del tumor con tejido sano circundante y ya sea rotándolo hacia atrás o hacia adelante, sacarlo en una sola pieza sin lesionarla o sin abrir el tumor, ¿no? Por así decirlo. De forma esquemática, para resumir este concepto de resección en bloque, pues estamos hablando de eso, remover el tumor en una sola pieza, evitar violar los márgenes, y para ello tenemos que entender, sobre todo a nivel de la columna móvil, el concepto de abrir el anillo, ¿no? Como he comentado, encontrar una parte sana
donde podamos abrir el anillo vertebral y podamos rotar el tumor según las liberaciones que se han realizado. Esto a nivel del sacro, de pronto no hace falta abrir este anillo, sobre todo en el caso de las amputaciones realizándose desde el distal de tumores en el sacro, ya que permite sacarlo de forma circunferencial. No obstante, obligaría, dependiendo del nivel del tumor, a sacrificar algunas raíces nerviosas del sacro con las consecuencias que esto lleve. Y, eh, y bueno, esto es algo que en todo caso asocia mucha morbilidad al paciente. Como hablamos de un tumor sacro, pues es importante tener en cuenta las peculiaridades que tienen los tumores a nivel del sacro. Y lo primero es pues, la afectación de la articulación sacroiliaca, si está o no respetada o si obliga a violar la articulación durante la cirugía. Esto compromete a realizar o no una fijación del anillo pélvico para evitar una inestabilidad posterior. También es importante la relación de los tumores que crecen hacia anterior con las estructuras intrapélvicas. Eh, no menos importante la difícil cobertura cuando se realizan abordajes por vía posterior de la zona sacra, ya que es una zona que tiene pues muy pocas partes blandas y que en muchos casos son tumores que van a seguir en un proceso de radioterapia que también pone en riesgo la evolución de la herida quirúrgica. Y como he comentado, según el nivel del tumor, pues las raíces que vamos a tener que sacrificar para poder resecarlo en bloque. Existen diferentes tipos de sacrectomías, dependiendo si es toda, pues total, alta, a partir de S2, teniendo en cuenta la relación importante de S2 con las articulaciones sacroiliacas. En algunos casos hablan de media y baja cuando son amputaciones por debajo de S3, pero que a modo de resumen, aunque resecáramos todo el sacro y esto obligase a retirar las raíces de S1, el paciente mantendría una deambulación, aunque tuviera la plantiflexión alterada. Y en términos generales, si queremos respetar la función esfinteriana, habría que hacer todo lo posible para no amputar o mantener ambas raíces S2. Si bien es cierto que luego cada paciente es un mundo y hay pacientes que toleran muy bien ciertas cosas, que otros a veces no tanto, pero esto sería un poco el mensaje que se suele repetir. Y en base a esto, pues está este algoritmo que se genera a partir de diferentes experiencias con resecciones de tumores a nivel de sacro. Este algoritmo primero pues hace unas ciertas recomendaciones sobre el manejo preoperatorio, una vez confirmado el diagnóstico histológico, que nos permitirían optimizar tanto los resultados quirúrgicos como clínicos del paciente. Vemos que, por ejemplo, pone la opción de que cuando son hombres jóvenes, el banco de esperma o el papel importante de la quimioterapia neoadyuvante o la embolización en caso de tumores que se prevén que van a sangrar mucho, y luego las recomendaciones a nivel del manejo quirúrgico, que dependiendo de la localización a nivel del sacro del tumor o del tamaño del tumor, que aquí lo fija a partir de 5 centímetros, qué abordaje se debe hacer, qué sacrectomía se debe realizar y si hay o no afectación de la inestabilidad de la articulación sacroiliaca que pudiera conllevar una fijación. Como es comentado, estos tumores a nivel del sacro que obligan a abordajes, bueno, que son tumores en muchos casos de gran tamaño y que obligan a abordajes en una zona que tiene por lo general poca cobertura de partes blandas, donde se realizan incisiones grandes con una importante despegación o disección muscular y que es un tejido que posteriormente va a ser irradiado. Debemos tener en cuenta que es una región o una cirugía que tiene alto riesgo de presentar mala evolución de la herida quirúrgica, ¿no? De dehiscencia o de infección. Y en muchos sitios pues, recomiendan que el manejo de estos tumores dentro del equipo de multidisciplinar se tenga en cuenta la cirugía plástica para poder prever este defecto y en algunos centros hasta hacen reconstrucciones 3D del defecto para ver cómo pueden posteriormente cubrirlo. Y respecto a las estrategias para realizar estas coberturas de ese espacio muerto que se crea con la cirugía, se ha visto que la utilización de los colgajos musculares pues es una herramienta muy útil, sobre todo típicamente ya sea de deslizamiento del glúteo mayor o colgajos libres como el dorsal ancho. En algunos sitios también utilizan colgajos de recto. Esto permitiría manejar el espacio muerto, disminuye el riesgo de discencias, de fugas de líquido cefalorraquídeo, disminuir la tasa de infecciones y contribuye a mejorar el resultado del paciente, el resultado clínico, con mejor calidad de vida y una recuperación
más rápida. Volviendo a nuestro caso y dando un par de pinceladas sobre el primario que se manejó en este paciente, que es un osteosarcoma. Básicamente es un tumor donde los factores pronósticos más importantes van a ser el margen quirúrgico que se ha obtenido y la respuesta del tumor a la quimioterapia neoadyuvante, donde se considera que es un tumor de mal pronóstico cuando no tenemos una necrosis mayor de 90%. Eh, y, y rápidamente sobre la estrategia terapéutica del osteosarcoma, tenemos que pensar que el osteosarcoma como una enfermedad sistémica y como una enfermedad sistémica, el tratamiento no solamente va a ser el tratamiento local de resección del tumor, sino el tratamiento médico que se tiene que hacer con estos ciclos de quimioterapia. Este suele ser el protocolo más frecuente que se utiliza, sin embargo varía un poco del paciente y del centro, pero más o menos unos 4 a 6 ciclos de quimio pre y postquirúrgica. Y aunque aquí se utilizó radioterapia, tenemos que tener en cuenta que, como definición, el osteosarcoma es un tumor no sensible a radioterapia, poco sensible, y que en este caso se utilizaría como herramienta adyuvante cuando prevemos un tumor poco respondedor o con datos de mal pronóstico a la quimioterapia, o en el caso de que los márgenes quirúrgicos no sean adecuados como una herramienta paliativa, ¿no? Sobre todo en los casos irresecables. Regresando a nuestro caso, entonces tenemos el paciente que inicia el tratamiento quimioterapéutico sistémico, el cual se tiene que modificar después de un tiempo porque presenta una complicación médica, una toxicidad por el metotrexato, que es en altas dosis, se modifica el tratamiento con quimio y una vez terminan los ciclos de la neoadyuvancia se observa en la resonancia magnética que realmente el tumor, por lo menos a nivel de imagen, no parece que esté respondiendo mucho, no hay muchos cambios en el tamaño y viendo que el paciente está tolerando mal la quimio, que puede ser cuando tengamos la pieza, veamos que tiene datos de mal pronóstico, ya se propone entrada a hacer radioterapia después de la resección quirúrgica. Esto es muy importante antes de entrar a la cirugía, hablar con el paciente, comentarle los riesgos que puede tener una cirugía de este calibre y tener en cuenta su opinión. El paciente en todo caso pues quería a toda costa preservar la función esfinteriana y su función sexual. Estamos hablando de un paciente joven de 30 años con toda la vida por delante. Entonces, pues se tuvo en cuenta su opinión para planificar la cirugía. Entonces, yendo al paso de la planificación de la cirugía oncológica, lo que se planificó de entrada fue una sacrectomía media asimétrica. Y asimétrica porque según la distribución del tumor a nivel del sacro, pues para poder respetar esas raíces C2 que tanta importancia tienen a la hora de mantener la función de esfínteres, habría que hacer unos cortes simétricos literalmente a nivel del sacro a través de las zonas libres del tumor y ya de entrada se preveía que debido al el englobamiento de las raíces de S3 por parte del componente de partes blandas iba a ser muy complicado salvarlas. Para poder llevar a cabo esa sacrectomía tan precisa, lo que se decidió fue realizar una reconstrucción 3D para delimitar la masa y navegar los cortes de forma intraoperatoria. Y para ello pues, se fusionó la imagen del TAC y la resonancia, asociado a eso pues, una neuromonitorización durante la cirugía. Ya como dije, se preveía una radioterapia postquirúrgica y para ello, pues ya se comentó con el equipo de cirugía plástica, la cobertura muscular, en este caso se decidieron como primera opción utilizar un colgajo libre de dorsal ancho y preveyendo las posibles secuelas neurológicas por la amputación de raíces de S3 para abajo, pues ya la unidad de lesionados medulares, que es la unidad de rehabilitación en nuestro centro, enlaza al paciente para iniciar tras la cirugía una rehabilitación del piso del suelo pélvico. Esta es una imagen donde se puede ver la reconstrucción 3D con una delimitación de la masa tumoral a nivel del sacro y sacro izquierdo, realizada tras la fusión del TAC y la resonancia magnética, y que se va a utilizar durante la cirugía para planificar los cortes mediante navegación. Y aquí tenemos en estas tres imágenes ya el acto quirúrgico como tal. En un lado podemos observar la utilización del neuronavegador para, junto a una sierra ultrasónica, eh, planificar la osteotomía, los cortes que se realizaron. En la imagen del medio, pues vemos cómo se ha utilizado esa estrella que nos permite navegar la cirugía, básicamente sin entrar mucho en detalle. Aquí lo que se consigue pues, es tras el abordaje posterior del sacro, la esqueletización, la minectomía, identificación de las raíces, se inicia la colocación de los pines para realizar la navegación a nivel de la cresta ilíaca, se utiliza
la sierra ultrasónica con el navegador para realizar los cortes y posteriormente el truco está aquí en ir liberando las raíces de S2, sobre todo a nivel de su salida frontal, sin lastimarlas. Posteriormente, lo que se tuvo mucho cuidado con el trozo de sacroiliaca izquierda que se tuvo que cortar, que no fuera a ser muy alto, que no inestabilizara el anillo pélvico. Y para obtener unos márgenes libres del tumor, lo que se hace es extraer el músculo piramidal, en este caso izquierdo, incluirlo junto con su tendón que va hacia el trocánter, hacia la parte anterior, con la masa tumoral y a la parte más posterior con los ligamentos sacrociático y sacrotuberoso. Posteriormente, tras retirar la pieza, se puede ver en la imagen las dos raíces de C2 cómo están preservadas y hubo una especie de problema durante la cirugía con la parte de cobertura del defecto de partes blandas por parte de cirugía plástica, quienes tuvieron dificultades para encontrar los vasos con quien iban a anastomosar este colgajo de dorsal ancho y finalmente, dado el tiempo que se estaba alargando la cirugía y que se estaba muriendo este colgajo, pues decidieron realizar un colgajo de avance glúteo mayor. Esta es la pieza de anatomía una vez resecada. Aquí debemos destacar sobre todo que se confirma posteriormente que sí que es un osteosarcoma, que es un tumor mal respondedor a quimioterapia, con un alto porcentaje aún viable, tumor del 80%, y que los márgenes pues son libres, son márgenes libres, mayores a 2 milímetros, que es lo que se usa en estos casos. En algunos casos se habla hasta 5 milímetros, pero bueno, es una zona muy complicada por las estructuras a respetar y que se ajustaron al máximo las líneas de corte para respetar las raíces. Eh, ¿Cómo le fue al paciente? Bueno, en el postquirúrgico inmediato presenta una complicación que suele ser frecuente cuando hablamos de estos tumores, como ya hemos dicho, a nivel del sacro, que es en este caso presentó un seroma por debajo de la herida quirúrgica. Este seroma no se asoció a complicaciones de la herida como tal, la herida se mantenía correcta, no estaba dehisciente y en un principio se comentó con la unidad de infectología y con el objetivo de no retrasar el inicio de la radioterapia en este paciente joven y comprometer su pronóstico. Se puncionó de forma percutánea, de esta forma se pudo drenar, salió positivo para Citrobacter ferundi y se dio un tratamiento antibiótico dirigido que consiguió que se solucionara. Y finalmente, pues este es el resultado del paciente al año del seguimiento. Como ven, el seroma se ha reabsorbido, el paciente tiene una buena evolución local, una buena evolución sistémica, tiene una adecuada continencia de esfínteres. Es cierto que pues describe algún escape de orina cuando hace valsalva, algún tenesmo rectal que puede estar presente, pero en última la función sexual se preservó y el paciente ahora se encuentra en seguimiento por rehabilitación, por oncología, evidentemente, por raquis, haciendo ejercicios de suelo pélvico y progresando de forma positiva. Ya para finalizar, de forma de conclusiones respecto a al manejo de los tumores primarios del raquis, como dije, son entidades, los sarcomas a nivel de raquis poco frecuentes. Eh, Su tratamiento debería dirigirse o debería realizarse a partir de comités multidisciplinares, en centros que tengan experiencia en manejar ese tipo de tumores, con la opinión de diferentes especialistas, oncología, radioterapia, patología, radiología, cirugía plástica y entre todos decir cuál es la opción más adecuada para el paciente. Recalcar la importancia de la biopsia, que en teoría se obtienen mejores resultados cuando se realiza de forma percutánea, de forma guiada por TAC, por ex profesionales con experiencia y sobre todo recomendar que se realice en el centro donde se va a operar, porque finalmente el cirujano tiene que consensuar con el radiólogo por dónde va a ser la biopsia para ver qué abordaje va a ser. Si le incluyen en el abordaje, pues habría que resecarse este trayecto. Debe orientarse en la medida de lo posible, dependiendo de la afectación del resto de estructuras, realizar una resección en bloque y sacar esta pieza con tejido sano circundante. No obstante, es una cirugía en muchos casos de un calibre importante, con una morbimortalidad elevada, y esto habría que equilibrarlo junto con no solo los oncólogos, sino con el paciente, las probabilidades de éxito que tenga este paciente y las secuelas que pueda presentar, y tomar las decisiones junto a él. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Creo que has presentado un caso llevándolo al que fue el motivo de cuando lo estuvimos comentando con respecto a la planificación de esta sesión y que Ujú. lleva a dar esa imagen, esa visión de cuando es un tumor primario, en el cual, digamos, la primera cirugía tiene que llevarse, en mi opinión, el máximo esfuerzo a la hora de planificación. Aquí has mostrado diferentes herramientas que se pueden utilizar desde el punto de vista de planificación, la sumación del TAC, la resonancia, a la hora de poder coger y, evidentemente, hacer una planificación más exacta. La utilización de lo que sería la navegación. En otras ocasiones también se puede emplear el sistema de guías a la hora de no perder excesivamente sustancia, determinadas estructuras, como por ejemplo el sacro, lo que has comentado durante la presentación de las sacroiliacas. Y verdaderamente es un caso muy completo desde ese punto de vista y de formación. Fíjate que al final el resultado desde el punto de vista de quimioterapia no ha sido bueno, pero a un año vista el resultado local y general del paciente sin reaparición de la enfermedad, pues hay que darlo con bastante bueno y sobre todo desde el punto de vista funcional con la complejidad de la preservación o no de las raíces, pues aparentemente un tema funcional esfinteriano y sexual bastante no, muy aceptable. Yo quería hacerte, De acuerdo. después de esta experiencia como residente casi ya especialista, brevemente tu opinión a la vista de lo que es el manejo multidisciplinar de este tipo de lesiones. ¿Qué opinas tú? Bueno, como he comentado, es una herramienta súper útil, ¿no? El poder contar con diferentes especialistas, gente con muchísima experiencia en manejar esos tumores. Si bien es cierto que pusimos un caso de algo relativamente frecuente, por infrecuente que sea, como es el osteosarcoma, cuando asistimos a estos comités como residentes, tanto la rotación de raquis como tumores musculoesqueléticos, en muchos casos son tumores poco frecuentes, con poca literatura al respecto y donde las decisiones se manejan en una escala de grises, donde no queda muy claro a veces para dónde tomar y el apoyarse en gente que tienen diferentes puntos de vista tal vez sea muy útil o yo estoy seguro que es bastante útil para decidir la estrategia más óptima para el resultado final. Muy bien. Mm. Yo, además, con respecto a lo que estabas diciendo, este tipo de patología, sobre todo primaria, en la cual tenemos después una posible adyuvancia desde el punto de vista de una quimioterapia, una radioterapia, lo importante que es, sobre todo, por ejemplo, específicamente a nivel del sacro, la cobertura. Nosotros empleamos unas incisiones en estrella de Mercedes, las confeccionamos en el momento de la cirugía conjuntamente con los cirujanos plásticos, de forma que nos den una extensión lateral, que luego Ujú. ellos van a utilizar para hacer los deslizamientos. Y siempre que es posible, los plásticos nuestros, por eso lo que comentábamos anteriormente, de que cada centro luego tiene un sistema de funcionamiento, es el emplear Ujú. elementos locales y porque además tampoco sabemos cuál es el resultado histológico de los bordes, de los márgenes de libertad del tumor, de los márgenes libres. Y claro, si haces un colgajo libre de este tipo, vascularizado, etcétera, y encima aquello está contaminado, el manejo. Sí, luego puede ser más engorroso. Entonces, a veces manejos locales, eso lo hemos discutido con nuestros plásticos, en el sentido de que haces deslizamientos, generalmente cobertura suele ser eficaz. Nosotros con ello hemos disminuido, por ejemplo, un volumen importante de infecciones. Nos ha cambiado totalmente el panorama. Y dejamos, por ejemplo, el BRAM, que es mucho más agresivo, o este caso, que en alguna ocasión hemos tenido que intentar emplearlo, como es el dorsal libre, para a veces cirugías o imposibles por el volumen de masa que no tienes para poder cubrir, con un defecto de glúteo muy grande o de glúteos muy grande y en el cual, bueno, pues te ves abocado ya de entrada a temas muy complejos que extienden más la cirugía, con la posibilidad entonces de más contaminación, etcétera, etcétera. Habitualmente vosotros, Claro. con una resección, por ejemplo, de S1, S2, y en este caso, por ejemplo, no habéis hecho ningún tipo de reconstrucción mecánica con estabilización mecánica instrumental. Habitualmente no lo hacéis. Hombre, a ver, esto lo hablo desde la perspectiva como residente y sin duda si se hiciera una resección total del sacro con exéresis de S1, S2 e inestabilización del anillo pélvico, sí que se suele hacer una fusión espinopélvica. Eh, lo he visto más como residente cuando hay disociaciones espinopélvicas en el paciente traumático, pero por lo que he comentado con el doctor Ramírez, sí es algo que a tener en cuenta. Y sí que es cierto que comenté con él también el hecho de estas abordajes en T invertida o en forma de Mercedes y sí que se utiliza para
tumores un poco más grandes. En este caso consideraba que no era una masa tan grande y que con una incisión de línea recta pues iba a ser suficiente. Ya el tema del porqué del dorsal ancho, si no estoy de acuerdo, ¿no? Que no gastar esta bala al principio puede ser útil. Yo creo que ya al final fue un poco decisión de que se sentían más cómodos en ese momento los cirujanos plásticos a realizar. Sí, sí, Muy bien. Aquí vamos allá con un comentario. Manuel, creo que está tu compañero y jefe, está haciendo algún comentario. Había una pregunta con respecto que creo que, pues, bueno, no está fuera de sitio tampoco. La aplicación o no del NOMS, aunque eso ya lo ha contestado antes, le ha contestado por dentro Andrés de que, bueno, pues es una aplicación fundamentalmente para metas. Es un tema totalmente distinto. Una situación metastásica a una situación digamos, de tumor primario, en el cual hay otros condicionamientos y hay un orden desde un punto de vista multidisciplinar que hay que, evidente, mantener. Por ejemplo, alto grado, generalmente quimioterapia primero, luego sí o no radiocirugía dependiendo del modelo y luego la resección. La metástasis es otra situación, también muy dependiendo de escuela y por el problema local y volumen de extensión de enfermedad, que te va a dar claro, lugar a volumen de cirugía que tú vas a realizar por calidad de vida del paciente, que va a ser al final lo que es muy importante. En el tumor primario es otro planteamiento totalmente distinto. Y como me estaba comentando Andrés aquí o ha colgado aquí en el chat, pues hace lo mismo que nosotros. Siempre que es posible no utilizamos ni aplicamos preservando ese uno y parcialmente las sacroiliacas con un hueso de buena calidad e intentar no hacer el añadir instrumentación en las zonas estas, en las zonas del sacro sobre todo. correcto. Bueno, estamos ya en tiempo. No veo que haya ninguna pregunta más. Felicitaros a los dos por las dos exposiciones que habéis hecho. Habéis dado un panorama, en primer lugar, Andrés, con respecto a un tema que es a diario, como él ha indicado antes, cada vez vamos a tener más solicitud por parte nuestra y la colaboración por parte de oncología a la hora de poder ayudar a que estos pacientes mantengan una calidad de vida y una funcionalidad mejor. Los periodos, como él muy bien ha indicado en su presentación, de supervivencia de estos enfermos es más larga y por lo tanto, desafortunadamente, entre comillas, también tenemos más opción de que la historia natural de la enfermedad pueda surgir. Y teniendo siempre esa consideración desde el punto de vista del tiempo. En segundo lugar, Juan, has presentado un caso evidentemente más complejo desde el punto de vista local, dentro de ese contexto de multidisciplinaridad que es importantísimo hoy en día saber lo que nos pueden aportar otros equipos del hospital, otros servicios del hospital a la hora de resolver los casos, con un planteamiento exigente como particularmente suele ser el sacro, en el que la sumación de la resonancia con el TAC, puedes hacer una reconstrucción con el ordenador y hacer una planificación muy milimétrica de qué es lo que tienes que hacer en esa primera cirugía que tiene que llevar el máximo esfuerzo para poder conseguir dentro del contexto de su quimioterapia o si no hay quimioterapia, por ejemplo, como ocurre en los cordomas, el abordar el tema quirúrgico y el tema de resolución de estos enfermos. La radioterapia va teniendo un papel importante. Ahora los protones, pero es que, por ejemplo, los protones tampoco disponemos de ellos con la facilidad que en muchos casos requeriríamos. Pero esta es la situación que tenemos ahora. Creo que ya De estamos en acuerdo. tiempo y repito, felicitaros a vosotros, felicitaros también a la Gracias. organización del GER Joven y yo creo que debéis de seguir con este tipo de reuniones que creo que aportan mucho tanto a vosotros como a nosotros a la hora de oíros y hacer esta revisión de casos. Pues si no hay nada más, si os parece bien, ¿alguna pregunta? Pues si no hay ninguna Eh, pregunta, dime. por aquí no, 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 nada, agradecer a todos la presencia y sobre todo a ti, Tony, por tu compañía y tus datos. Nada. Así es, un gusto haber compartido aquí en este ámbito, que vengan muchas reuniones así como esta, creo que son muy fructíferas para todos. Yo encantado de participar y aportar algo como de estos especialistas jóvenes y residentes que estamos aquí, de seguir aprendiendo y de este camino largo que nos queda. De verdad, agradecido, Tony, con tu presencia. Nada, un placer, un Un placer. Ya abrazo. sabes, Igualmente. Y a esto, todos los oyentes. esto nos pone un poquito. Buenas noches a todos y un abrazo. Nos vemos pronto en el GER. Luego, Hasta luego. Hasta buenas luego. noches. Hasta luego.